Hola, muy buenos días. Dios te bendiga. Es una alegría para nosotros, es una bendición, es un privilegio que usted nos pueda acompañar en esta mañana. Estoy convencido que esta palabra que usted va a escuchar va a darle dirección a tu vida, va a responder dudas que tienes en tu corazón. Y quiero pedirte que me acompañes orando, pidiéndole a Dios que abra nuestro corazón, que esta palabra pueda llegar y hacerse vida en nosotros. Como decía Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Igualmente esto es una palabra que debe fortalecer nuestro hombre interior. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a todas las personas que nos escuchan y que nos van a escuchar. Gracias porque ellos están abriendo su corazón, sus hogares y su vida, Señor, a que esta palabra pueda darle dirección, darle sentido a cosas que están sucediendo en medio de su entorno, de sus circunstancias, Señor. Te pido todo esto y que nos guíes, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca de casualidad o soberanía. A veces nosotros creemos que las cosas que suceden no están en la facultad o en la soberanía de Dios. Y una de las cosas que como doctrina tenemos que aprender es que Dios es soberano, que Dios hace las cosas como Él considera que deben hacerse y que Dios es más sabio y que Dios además maneja circunstancias, tiempos que nosotros no manejamos indudablemente. Hoy quiero tocar un tema que le he puesto como título, Cuando no entiendo lo que haces Dios. Cuando no entiendo lo que haces Dios. Y estoy seguro que esto es una pregunta que en algún momento tú te has hecho. No sé si siempre la has verbalizado, si se lo has dicho a Dios o se lo has dicho a otros, ¿sabes? No entiendo lo que Dios está tratando de hacer. Probablemente está muy dentro de ti y probablemente esta pregunta nosotros la disfrazamos con actitud positiva. Decimos, no, yo estoy bien, yo tengo que ser positivo. O a veces pensamos que hasta preguntarle esto a Dios es casi ofenderlo. Pero somos humanos y si no entiendo, no entiendo. Entonces, la Biblia nos da respuesta, Dios nos da respuesta a esto. Hay libros por demás interesantes y por demás conocidos. Un libro muy particular que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. Y es un libro que todo el mundo lee y el título probablemente nos llama la atención. ¿Por qué? Porque uno constantemente está viviendo situaciones, hechos, problemas, circunstancias en la vida, donde Dios actúa de manera como uno no esperaba o no espera que Él actúe. Ahora, el título dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Por supuesto que es el título de un libro, pero la gran pregunta es, ¿realmente esto es así? ¿Realmente Dios hace cosas que no tengan sentido? Y la pregunta es, ¿no tienen sentido para quién? ¿Para nosotros? ¿Para Él? ¿Para el mundo? Entonces, indudablemente, uno tiende a preguntarse, ¿por qué Dios hace las cosas como las hace? Y uno tiene que preguntárselo, ¿por qué Dios pasa de este punto a este punto? Y para pasarlo, a veces en vez de ir por caminos derechos, de la forma como uno lo haría, Él parece que va por caminos más tortuosos, como si quisiera enseñarnos algo. ¿Por qué suceden cosas en nuestra vida que nosotros no terminamos de entender? Quiero decirte algo, cuando uno no entiende algo, normalmente hay, vamos a decir, tres cosas que pueden estar sucediendo. La primera, no entiendo algo porque hay una incapacidad de mí de entenderlo. Esta incapacidad puede ser espiritual.
puede ser algo que yo no logro entender en lo espiritual, o puede ser natural, no tengo la experiencia, no tengo los conocimientos, está fuera de mi capacidad natural para comprender. Si yo tomo en bachillerato materias que son pertinentes a una carrera universitaria, probablemente yo no las comprenda. ¿Por qué? Porque no tengo la base para entender esas materias. Lo mismo pasa en el Señor. A veces nosotros no entendemos todo lo que Dios quiere hablarnos porque no tenemos la capacidad. Pero quiero leerte una promesa. Y esta promesa hoy te tiene que comenzar a sacudir. Dice 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Es decir, el hombre no se las puede imaginar. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ese versículo nosotros lo conocemos muy bien. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, Dios ha preparado. Pero muchos no leemos el versículo 10 que le sigue. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces tenemos la promesa que aunque tengamos incapacidades espirituales o naturales, Dios finalmente va a revelarnos a través de su Espíritu cuando nosotros estamos en comunión con Él. La segunda causa por la que no entendemos a veces las cosas es porque las malinterpretamos. Es decir, vemos una acción, vemos algo, inclusive esto nos sucede mucho en la historia. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Entonces, ellos hacen ver la historia desde un ángulo y probablemente la historia tenga varios ángulos bajo la cual verla. Entonces, si nosotros solo lo observamos desde un ángulo, probablemente tengamos interpretaciones equivocadas. Pero además, si las interpretamos desde la lógica humana, desde la lógica terrenal, indudablemente no vamos a poder entender lo que Dios está haciendo. Y eso es indudable, eso es incuestionable. Entonces, muchas veces nosotros tomamos el mundo natural y tratamos de que el mundo espiritual encaje dentro de este mundo natural, y no puede encajar porque es espiritual. Entonces, no logramos entender lo que Dios quiere hacer. Quiero decirte algo. Nosotros normalmente estamos celebrando, probablemente muchas iglesias hoy, estamos celebrando lo que llamamos el comienzo de la Semana Santa, lo que muchos hemos llamado la Semana Santa, que es la semana donde recordamos todo el proceso de sufrimiento, de crucifixión, de padecimiento de Cristo y de su resurrección. Y normalmente la semana la comenzamos de acuerdo a la palabra de Dios, porque cronológicamente comienza allí, con la entrada de Cristo triunfante a Jerusalén, cuando Él entra sentado en un pollino, en un asna, cuando es proclamado como rey, cuando es esperado como rey. Fíjense algo, Jesús viene en un poder increíble, en unas demostraciones de poder y del Espíritu de Dios tremendas. Jesús viene apenas el día anterior de resucitar a Lázaro. Y muchos lo vieron, pero otros lo escucharon. Inclusive muchos fueron a hablar con Lázaro, muchos fueron a interrogar a los discípulos a ver qué era lo que había sucedido, porque le pareció un milagro portentoso. Cuando Él entra a Jerusalén, a Él lo esperan como un rey, como alguien que lo va a libertar. Inclusive el hecho de que le pongan mantos era, si usted lee en el Antiguo Testamento, era la forma de recibir a los reyes, era una forma de adorar a un rey. Y Él permite esa adoración, permite que se lo reconozca de otra manera. Pero fíjense lo interesante, Él hace algo que probablemente muchos no esperaban. Él se va a su palacio. ¿Cuál era su palacio? El templo de Dios, el templo del Señor.
Y él está diciéndoles de alguna manera que ellos no lograban entender porque estaban interpretando mal la historia, de que él iba a ser un rey que los iba a libertar de los romanos. Ciertamente lo iba a hacer, pero lo iba a hacer en lo espiritual. No lo iba a hacer en lo natural. Entonces fíjense lo que dice Juan 12, 16, que lo leímos también el domingo pasado. Dice, estas cosas, es decir, la entrada, etcétera, no la entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas. Recuerden que eso estaba en Zacarías 9. Eso estaba escrito. Lo que él iba a hacer era un cumplimiento profético de algo que había sido ya escrito hace muchos años atrás. Pero ellos no lograban relacionar la escritura con lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque trataron de tomar las cosas en lo natural sin darle una interpretación espiritual. Entonces, vuelvo a repetirle, porque a veces no entendemos, número uno, por la incapacidad espiritual o natural. Número dos, porque interpretamos mal hechos y lo interpretamos en lo natural y no en lo espiritual. Y número tres, algo que nos dice el Señor, muchas veces por el mismo pecado, el pecado nos ciega nuestro entendimiento y no logramos ver y no logramos entender. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de Dios, nosotros, escúchenme bien, no podemos usar la lógica humana, porque en Dios la lógica humana sencillamente no funciona. La lógica humana no puede encajar dentro de lo que Dios está haciendo en tu vida o en mi vida. Quiero ponerles algunos ejemplos bíblicos muy sencillos. Voy a ponerles 3 ejemplos, pero voy a ir muy rápido en esto. Fíjense, los estudiosos de la parte histórica dicen que en el tiempo cuando Dios le ordena a Noé la construcción del arca, no llovía sobre la tierra. Ellos no conocían lo que era la lluvia. La tierra era, vamos a decir, humedecida por un vapor de agua, pero no llovía de la forma como nosotros entendemos o vemos la lluvia hoy en día. ¿Ok? Entonces, ¿puede imaginarse usted que se le da una orden de construir un arca para algo que usted no entiende para qué es? Porque Dios dice, voy a mandar la lluvia, voy a mandar un diluvio. ¿Pero eso qué es? Porque yo nunca lo he visto. Bueno, pero constrúyelo. Ok, voy a comenzar a construirlo, pero pasa un año, pasan 2, pasan 10, pasan 20 y nada sucede. Sigue. Pasan 20, pasan 30, pasan 40, pasan 50 y nada sucede. Sigue. Pero además, yo involucro a toda mi familia en un proyecto loco, donde no entiendo lo que pasa, pero obedezco. No entiendo el porqué, pero obedezco. Entonces, ¿qué lógica tiene esto? ¿Qué lógica? Es como si Dios te diría, quiero que explores el polo sur, polo más frío que hay, o el polo norte. Y lo que te vas a llevar es un traje de seda suavecito. Y tú dices, Señor, pero ¿cómo voy a combatir el frío? No te preocupes, yo voy a estar contigo. Ve y hazlo. No tiene lógica. ¿Qué lógica tiene que tú vas a crear una nación y escoges 2 viejos? Y de los 2 viejos, la vieja, y disculpe la palabra, estoy diciéndolo para que usted me comprenda, era de más estéril. O sea, ¿cómo vas a crear una nación? Búscate 2 jóvenes. 2 jóvenes que reproduzcan, que tengan muchos hijos, y eso va a producir una nación. Y Dios dice, no, voy a llamar a Abraham y voy a llamar a Sara. Donde hay imposibilidades, ahí Dios hace lo imposible. Pero además le da un hijo, y esa es la semilla, de ahí van a ser una nación. Y cuando se lo da, le dice, ahora entrégamelo. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué lógica, por favor? ¿Qué lógica humana tiene eso? Nosotros lo hubiéramos hecho totalmente diferentes. Llega alguien y le dice, Señor, Lázaro está enfermo, Lázaro es tu amigo, él está muy enfermo. ¿Qué lógica tiene tardar 4 días, esperar que se muera? ¿Qué lógica tiene? Ninguna. Entonces, Dios no obra por la lógica. Dios no obra como nosotros podemos obrar.
Y fíjense algo, nosotros como personas parece que siempre necesitamos explicaciones. Parece que Dios hace cosas y entonces empezamos a decirle, Señor, pero explícanos. Parece que la explicación tiende a tranquilizarnos a veces. A veces parece que no puedo estar en incertidumbre, pero quiero darte una noticia. Dios no obra así. Pero Señor, quiero entender. ¿Por qué haces esto de esta manera y no lo haces de otra manera? Señor, ¿por qué no me hablas? Y parece que en nuestros problemas hay una gran incertidumbre. Yo necesito que Dios me hable. Pero escucha esto. ¿Por qué no le preguntas a Dios nunca, Señor, ¿por qué me va tan bien? ¿Por qué en 20 años de vida yo no me he enfermado, nunca he estado en un hospital? Señor, ¿por qué tengo comida todos los días? Háblame, dime. No decimos eso, solamente lo vemos en lo negativo, porque necesitamos quitar la incertidumbre, necesitamos explicaciones que nos tranquilicen, pero Dios no obra de esa manera. Dios no obra así. Entonces, dice finalmente Juan 13:7, y yo quiero que tú mantengas esta palabra ahora en tu corazón. Dice Juan 13:7, respondió Jesús y le dijo, y esto es una palabra direccional para tu vida, lo que yo hago, lo que yo estoy haciendo en tu vida, tú no lo comprendes ahora. Y escucha la palabra de Jesús. No lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Bendito sea su nombre por siempre. No lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Ten paciencia, confía en mí. La fe no significa que yo conozco dónde voy. No significa que yo entiendo todos los por qué. Significa que yo estoy descansando en el hecho de que Dios está a mi lado acompañándome. Estoy enfermo, pero Dios está allí. Señor, no entiendo, pero Dios está allí. Abraham, sal. Imagínese a Sara. Sara está bien. Sara ya está convencida que ella no va a tener hijos. Está feliz. Tienen dinero, tienen una buena posición, tienen un hogar, tienen tierra. Y Dios le dice, vete de aquí. Y Abraham le dice, mira Sara, Dios me dijo que nos fuéramos. Pero ¿para dónde? No sé. Él me dijo, como vaya viniendo, vamos viendo. Y yo te voy a ir hablando del camino. Pero ¿cómo nos vamos a mover si estamos bien aquí? Bueno, no sé. Yo no sé cómo, pero Dios va a estar allí. Yo no sé cómo, pero Dios va a estar allí. Y siente esta palabra en tu corazón. Yo no sé qué pasa, pero Dios está aquí. Dios está a mi lado. Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Entonces la fe no solamente es la explicación de Dios. Es decir, Señor, yo no sé qué pasa, pero tú estás allí. Inclusive, fíjate algo, a veces las cosas no terminan cuando Dios te revela. Muchas veces sí, muchas veces no. A veces tú dices, lo hiciste, pero ¿por qué? Entiendo, pero ¿cómo? Pero siguen las preguntas. Hay cosas que jamás entenderemos en lo natural. Solo nos serán reveladas, muchas veces en el cielo. ¿Por qué? Porque hay cosas que deben ser discernidas espiritualmente, porque en ese ámbito es donde Dios se mueve. Dios no se mueve en el ámbito natural, se mueve en ese ámbito que nosotros no logramos entender, que nosotros no logramos captar. Y quiero que vayamos a algo que a mí me sacudió. Sinceramente esto a mí me sacudió. Quiero que lo leas junto conmigo. Quiero darte tiempo para que por favor tú lo busques. Está en Isaías capítulo 30. Quiero leer 2 primeros versículos para ponerles en contexto. Dice, ay de los hijos, dice el versículo 1, que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Está hablando de que Israel estaba en un problema y empezó a tomar consejo no de Dios,
empezó a tomar consejo de Egipto para cobijarse con cubierta, pero no de mi espíritu. Es decir, para ver las cosas en lo natural, pero no desde lo espiritual, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón, y para poner su esperanza en la sombra de Egipto. Fíjense lo que Dios está diciendo. En medio de tus problemas, no busques el mundo, no busques solamente lo natural, busca de mi espíritu, busca mi boca, busca que yo te hable. Pero lo que me sacudió fue los versículos 20 y 21 de este Isaías capítulo 30. Escuche. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. ¡Wow! ¿Por qué Dios tiene que pasar de aquí a acá y no pasa por una línea recta, sino que pasa por un camino sinuoso normalmente? Y te entrega pan de congoja y agua de angustia. ¿Por qué lo hace así? Con todo, y escuche esto, tus maestros nunca te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que te diga, este es el camino, anda por él. Si te desviaste a la izquierda o a derecha, si te has torcido, Él te va a enderezar. Esto es tremendo. Yo quiero leértelo en otra versión. Dice, después que el Señor os haya dado pan de sufrimiento, y escucha, y yo quiero que tú internalices esto en tu vida. Probablemente hay preguntas que todavía tú te haces, de hecho, que pasaron hace muchos años, de cosas que sucedieron dolorosas, y que quizás tú dices, bueno, las he medio entendido, pero todavía no lo entiendo bien. Todavía, Señor, tienes que darme, no sé si en el cielo dónde, pero necesito respuestas. Después que el Señor les haya dado pan de sufrimiento y agua de aflicción, Él, y me gusta esta versión, Él, Dios, que es tu educador, que es tu maestro, que es el que te instruye, que es el que te enseña. ¿Y quién es en este caso? Está hablando del Espíritu Santo. Él ya no se ocultará más y ustedes lo verán. Es decir, que Dios, en medio de todas tus preguntas, Él va a disponer del Espíritu Santo para que te hable. Cuando tengan que tomar el camino, ya sea a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán su palabra resonar detrás de ti, que dirán, este es el camino que debes seguir, aunque te hayas desviado. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, ¿qué nos promete Dios? Que en medio de la prueba, que en medio de la aflicción, dice la palabra, lo describe como el pan de sufrimiento y el agua de la aflicción. Tu educador, el que te enseña, no te va a abandonar. Si tú te abrazas a los pies del altar y le pides a Dios, el Espíritu Santo va a estar hablándote por detrás y te vas a seguir. Mira, hay dos caminos, este es el que vas a seguir. No busques la ayuda de Egipto, busca mi boca, busca que yo te guíe en lo que tú vas a hacer, en lo que tú vas a determinar en tu vida. Quiero que escuches algo. Yo tengo muchas preguntas en mi vida, tengo muchas dudas que le pregunto todos los días a Dios. Y no se lo hago como un reclamo, sino como una necesidad que yo tengo a veces de entender, para a veces yo determinar qué camino yo debo asumir. Yo estoy luchando con enfermedad, yo estoy luchando, y no solamente a veces en mi hogar, con mi enfermedad o la de mi esposa. Y yo le digo, Señor, ¿pero por qué tanto tiempo? Señor, y muchas veces me paseo por una cantidad de escenarios. Señor, ¿será que es que hemos pecado? Señor, que quizás esto es un castigo. Señor, o vamos a quitar la palabra castigo porque yo no creo en eso, una consecuencia de errores míos. Está bien, Señor, todo eso es posible, pero yo soy tu hijo. Tú me amas, Señor. Y quiero decirte algo, aunque yo todavía no veo, no he visto la sanidad total en mi vida, o la sanidad total que yo espero ver en mi esposa, ¿saben lo que sí he visto?
cantidad de milagros ocurrir en medio del dolor y del pan de aflicción por el cual hemos estado pasando. En medio de eso hemos visto pequeños y grandes milagros. Hemos visto tremendos milagros de provisión. Fíjense algo que Dios ha hecho. En medio de mucho dolor, de un momento muy duro que nosotros pasamos como familia en noviembre, en ese momento de repente vimos una cantidad de amigos, gente, hermanos que habíamos dejado de ver por años y que de repente aparecieron diciendo, aquí estamos, tenemos años que no nos vemos, pero hemos sembrado. Y yo los creía perdidos, pero allí están. Hemos visto provisión de Dios, hemos visto milagros extraordinarios sucediendo en mi vida. No quizás, o probablemente el milagro que yo espero, pero hemos visto muchos milagros. Tengo otro caso que quisiera relatarles, y lo hago con el permiso de las personas. Tenemos alguien en la iglesia que por varios meses ha venido sufriendo de incomodidades, de problemas estomacales, de problemas digestivos, de problemas en la cervical, de problemas en la cintura, de una cantidad de dolores. Y el esposo de esta hermana decía, Señor, pero revélame qué está pasando en la vida de ella. Hace poco nos llamaron y estuvieron hablando con mi esposa y ella le decía, por favor, oren por mí porque tengo que ir al médico. Inclusive tengo la barriga inflamada. Tengo la barriga muy inflamada, estoy sumamente preocupada. Ya he tomado medicación de todo tipo, digestiva, he tomado medicación para poder aflojarme, he tomado medicación para el dolor, he tomado todo tipo de medicación y nada parece hacer efecto. Y nosotros dijimos, cuenta con nuestra oración. Y ella fue al médico y regresó. Y escucha el diagnóstico, pastora. Ya tengo el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Le dice mi esposa. Tengo un mioma gigante en mi útero. Tienen que operarme. ¡Wow! Esas son malas noticias. Operarse en este tiempo de pandemia. Operarse, primero la gran pregunta es, ¿la pueden operar en algún lado? No tienen dinero para una clínica privada, tiene que ser una clínica pública. Usted mejor que yo sabe cuál es el problema de las clínicas públicas ahora, llenas de COVID. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a sanarme de una cosa para enfermarme de otra? Era un problema, no tengo el dinero, porque además, aunque sea algo público, siempre voy a tener dinero porque tengo que pagar cosas. No tengo, y entonces se creó un conflicto. Y vuelve el esposo a decirle, Señor, ¿qué pasa con la salud de mi esposa? Señor, por favor, háblame. Y Dios parecía callar. Él no entendía el proceso, no lo entendía. Entonces, nuevamente fue al médico. Tengo que hacerme un eco abdominal. Vamos a hacerme un eco abdominal para ver el tamaño del mioma, para ver cómo, y yo entiendo, porque mi esposa fue operada de un mioma grande. A ella le sacaron de su útero una pelota, casi como una pequeña pelota de basquetbol, yo lo vi. De hecho, la pelota que le sacaron a mi esposa entraba en un tubo. Entonces, era algo realmente importante. Bueno, hágase el eco y vamos a ver, vamos a orar. Y empezamos a orar para que consiguiera dónde operarse y todo el cuento. Le hacen el eco, viene el diagnóstico. Pastora, tengo novedades. Y cuando uno como pastor escucha esa palabra, a uno le entra un frío, porque novedades normalmente son novedades malas. No sé por qué nosotros pensamos así, o el hombre piensa así. Y mi esposa le dice, ¿cuál es la novedad? No es un mioma. Estoy embarazada. Tengo 7 meses de embarazo. ¡Wow! Lo que era una terrible noticia, en un día se convirtió en la noticia más hermosa y más esperada. Esta hermana había perdido un bebé. No tenía esperanza ya de tener un niño por su edad, porque lo había intentado, pero de repente venía un niño.
La pregunta es, ¿no te diste cuenta? Dios guardó durante 7 meses un bebé tomando cosas para la digestión, tomando cosas para el dolor, que normalmente en una embarazada eso puede crear hasta un aborto, pero Dios lo guardó, el bebé está sano, un bebé hermoso, grande. Como acabamos de leer, no lo entendieron, pero después lo entenderás. Pero ese tiempo entre no lo entiendo y después lo entenderá, ese es el que nos cuesta entender. Pero quiero ir un paso más allá. Porque hay veces que tampoco hay explicaciones. Que tampoco uno lo logra entender. Porque de repente uno escucha un testimonio, estamos enfermos y nos sanamos, estamos enfermos y mejoramos. Pero ¿qué pasa cuando hay una enfermedad que te lleva a la muerte? O cuando hay una muerte inesperada. Entonces uno dice, ¿qué hay después de la muerte? No hay nada. Ya no hay nada que hacer, ya no hay esperanza. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué Dios hace cosas que nosotros no manejamos? Y quiero hablarte de algo y guardar los nombres de estas personas. Pero yo he visto gente que ha perdido hijos. Y esta mañana estaba oyendo una pastora en Enlace. Decía, yo hace muchos años perdí una hija. Y yo tuve que comenzar un proceso de restauración de mi relación con Dios. El problema nunca es Dios, porque Dios está allí. El problema nunca es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está allí. El problema somos nosotros, que tenemos que restaurar, que, por decirlo de alguna manera, que no tiene ningún sentido, pero que perdonar a Dios o perdonarnos nosotros mismos. No perdonar a Dios, porque Dios hace lo que tiene que hacer y Él lo entiende. Pero además, en nuestro caso como iglesia, vimos una vez un momento sumamente doloroso. Es más, lo hemos visto un par de veces. De personas que no solamente tienen una enfermedad, sino que terminan por fallecer. O que pierden un hijo. Y uno dice, Señor, ¿cuál es el propósito? Y vemos que en medio de ese funeral, velando a esa persona, en medio del dolor profundo de la pérdida de alguien amado, hay una restauración familiar. Hijos que no se hablaban, familia que no se hablaba, a raíz de la muerte comienzan una nueva restauración. Hay perdón, hay reconciliación y hay amor. Y eso uno no lo espera. Y en otro caso vimos que en medio del dolor, en medio de un dolor profundo, donde no entendíamos qué había sucedido, era tan conmovedor lo que ellos veían en medio de ese funeral, que los que por años nunca habían creído y nunca habían logrado entender a Jesús, dijeron, yo necesito a ese Cristo que Él tiene, porque me impacta su paz. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, quiero decirte algo, amado. En Isaías 44, 18 dice, no saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para ver y su corazón para entender. Por favor, que eso no nos suceda a nosotros. Que no suceda que por ser duros espiritualmente, que por tener dureza de corazón no entendamos lo que Dios quiere hacer. No tengamos la paciencia de esperar, no usemos la lógica humana, no corramos al mundo, sino esperemos escuchar la voz de Dios. Esperemos que el Espíritu nos hable, esperemos que el Señor nos hable, esperemos con paciencia, como dice la palabra, y Jehová te pastoreará siempre, dice Isaías. Y en las sequías, cuando tengas sed de que alguien te hable, cuando tengas sed de que Dios te hable, Él saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial. Escucha,
Vuelvo a repetirte, la fe no es entenderlo todo. La fe es saber que por encima de todo Dios está allí. Por encima de todo Dios está allí. Entonces, primera de Juan capítulo 2 versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de Él, y aquí ya habla del Espíritu, hay una promesa, pero tú tienes que hacer algo. La unción permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanezcan en Él. Y esto es. Para entender a Dios hay que hacer tres cosas. Número uno, renunciar. Decir, Señor, si no entiendo, mi fe me dice, tú estás allí. Eso es renuncia. Yo renuncio a toda explicación. Si tú quieres dármela, Señor, en algún momento la entenderé. Si no, no importa, Señor. Tengo una promesa, que tú me vas a pastorear. Tengo esa promesa, Señor, que en medio de la sequía tú me vas a pastorear. Salmo 74, 9 dice así. No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas. Entre nosotros no hay quien sepa hasta cuándo, pero el Espíritu Santo está allí. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús a Nicodemo? Si tú no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo te voy a explicar las del cielo? Primero entiende de la tierra, primero renace del Espíritu, para que tú puedas entender. Primer paso, la renuncia. Toma mi cruz y sígueme. Aunque no entiendas, toma la cruz. Aunque no sabes a dónde vas, toma la cruz. Aunque no sabes el por qué, toma la cruz. Eso es aceptación. Yo acepto, Señor. Porque la fe es aceptación, es entender que Dios es un Dios soberano. Yo entiendo que Él maneja el mundo, que Él es soberano. No entiendo esto de la pandemia. Puede ser que dure 2, 3 años más, no lo entiendo, no entiendo por qué. Pero Él es soberano. Y tercero, resiste hasta vencer. Renuncia, acepta, resiste. Renuncia, acepta, resiste. Te lo vuelvo a repetir. Renuncia, acepta, toma su cruz y resiste. Porque la respuesta viene en camino. Porque lo que ahora no entiendes, en poco tiempo lo vas a entender. Dios va a abrir caminos. Dios va a abrir ríos en desiertos, manantiales en la sequedad. Él lo va a hacer. Pero necesita tu fe, necesita que tú creas. Y esta palabra Dios te la da en medio de todas las preguntas que tú tienes y que probablemente no le has dicho a nadie, porque las conservas acá adentro. No se las quieres decir a nadie, pero tienes muchas dudas. Pero quiero decirte, hoy el Espíritu Santo está allí, susurrándote detrás y te dice, este es el camino que vas a seguir. Mira el camino, no es este, es el que yo te indico. No busques a Egipto. Egipto representa el mundo, Egipto representa la ayuda del mundo. Busca mi boca, dice el Señor. Y el Señor va a hablarte. Y escucha esta palabra, porque esta es la palabra de dirección. Él va a satisfacer tu alma. No tu intelecto. No sé si tu intelecto en algún momento va a ser satisfecho, pero tu alma sí. Y vas a llenarte de la paz y de la fe de Dios. De una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces Dios obra lento. Dios tiene dos formas de moverse. Repite conmigo, Dios tiene dos formas de moverse. Lento y más lento. Él no está apurado. Él necesita que nosotros entendamos. Si tú me estás viendo y me estás escuchando ahora, y tú no tienes una relación con Cristo, tú no estás amando al Dios que te salvó, que murió en la cruz por ti. Yo quiero pedirte que tomes un momento, que cierres tus ojos. Y todo el que me escucha, hágalo conmigo, por favor. Y vamos a repetir
esta sencilla oración, pero hazlo de corazón, porque dice el Romano que si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Él le resucitó de los muertos, serás salvo. Y serás salvo, esa palabra salvo, no solo tiene que ver con la vida eterna, tiene que ver con esta vida terrenal donde Él te va a llenar de paz. Ora conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco tu señorío en mi vida. Reconozco que fuiste a la cruz del Calvario para morir por mis pecados. Hoy me abrazo a esa cruz y te llamo Jesús, Señor y Salvador. No necesito más salvadores. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por tocar mi vida. Gracias por sanar todo dolor, toda huella de cosas que han sucedido y que yo no he entendido. Gracias por sanar hoy toda huella de cosas que están sucediendo, pero que no acepto y no entiendo. Pero en poco tiempo lo voy a entender. Lléname con tu Espíritu Santo y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, si tú has escuchado esto, transmítelo a otros, pasa este video, pasa este link. La soberanía es siempre una muestra de amor de Dios. Es que Él es soberano, es porque nos ama. Y cuando no entiendo es a veces una muestra de amor. Dice la palabra, y callará de amor sobre ti. Callará. A veces Él tiene que hacer silencio, porque Él necesita que yo entienda. Él va a callar de amor. Pero no dudes nunca que Él te ama. No dudes nunca que Él es soberano sobre tu vida. Te amo. Gracias por todo lo que han estado con nosotros. Hazme saber de ti. Si me escuchas, hazme saber un comentario pequeño. Quiero bendecir tu vida. Quiero que recibas hoy la palabra de bendición mía como pastor, de mi esposa, de mi hijo, toda dada en el nombre poderoso de Jesús. Que esa bendición llegue a tu vida, a tu familia. Y le doy gracias a Dios por ti. Que esta palabra pueda ser de dirección y que fortalezca tu hombre interior. Que haya poder en esta palabra. Dios te bendiga. Gracias por tu paciencia y por mantenerte en esta fidelidad. Recuerda que en esta semana vamos a estar transmitiendo. Te estaré informándote. Dios te bendiga grandemente. Paz de Dios y revelación del Espíritu en tu vida. Hasta luego.